Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana y nos conectamos para hablar de política, porque en medio de las elecciones para el 2026 que ya comenzaron, pues han surgido distintos candidatos de todos los sectores. Y hoy nos conectamos para hablar con uno de ellos que recientemente anunció su precandidatura. Se trata de Cristian Mancera. Cristian, bienvenido a Semana. Un placer estar con todos ustedes. Bueno, Cristian, precisamente cuéntenos por qué tomó esta decisión y por qué lanzarse a la carrera presidencial, especialmente pues cuando ya lo sabemos, hay una diversidad amplia ya de candidatos. Claro que sí, pero lo más importante a reseñar de por qué tomé esta decisión es porque siento que el país va en el camino equivocado. Como colombiano que he conocido las realidades de la comunidad migrante que ha migrado desde Colombia a diferentes países y que hemos ido directamente a conocer estos dramas, eh, pienso que hay unos problemas que hay que solucionar. No veo en los demás candidatos soluciones concretas a los verdaderos desafíos que tiene el país. Y creo que esa experiencia desde mi trabajo comunitario, mi trabajo con las comunidades más necesitadas, como también como concejal en el condado de Miami-Dade, me da la visión distinta, una visión desde afuera, para poder plantear a Colombia una alternativa diferente de liderazgo, una hoja de vida limpia, un colombiano que tiene la capacidad de liderar el país hacia una Colombia completamente diferente, lejos de los odios y los resentimientos, pero lo más importante de que Colombia mire hacia otros liderazgos que no vengan de los mismos de siempre y que nos centremos no en cómo nos peleamos entre nosotros y como colombianos, sino cómo más bien unidos podemos construir un país diferente. Y por eso creo que tomé esa decisión y creo que la tomé realmente hace 2 meses, después de que estuve mirando redes sociales y me di cuenta que realmente lo que se le estaba ofreciendo a la gente es más de lo mismo, que finalmente va a condenar al país a seguir todavía en más conflicto innecesario que creo que tenemos que superar. Ok, bueno, pues claramente su propuesta va a estar enfocada en el tema de migratorio. Concretamente, ¿qué propondría? ¿Cuál sería, digamos, su propuesta para los colombianos en este sentido, especialmente, por supuesto, pues a quienes han decidido migrar fuera del país? Hay unos temas neurálgicos, si usted observa, la gente se va de las diferentes regiones del país porque el Estado es incapaz de garantizar temas mínimos estructurales que van desde la seguridad. La seguridad se deslinda, obviamente que haya garantías en las comunidades para que los empresarios puedan generar empleo y desarrollo, que la gente pueda también sentirse que puede crecer. O sea, hay un tema claro y es que lo que estamos proponiéndole al país es que la gente pueda nacer, crecer y vivir en Colombia, desarrollarse en Colombia y que esas oportunidades no las tienen que buscar en otros países. Creo que Colombia es un país lo suficientemente amplio y rico para poder ofrecerle prosperidad a todos sus habitantes, pero necesitamos el liderazgo, una capacidad de gerencia distinta que crea en el desarrollo no solamente desde la seguridad, sino también desde la infraestructura, que pensemos en Ujú. grande, que pensemos en autopistas y vías que conecten realmente el país, que hagamos que el país sea viable para los inversionistas extranjeros y también el tema de la seguridad va, digamos, ligada al tema de justicia. Tenemos un sistema Ujú. judicial que debe ser reformado y creo que esa es una de la prioridad número uno para mi gobierno, que podamos garantizar que la justicia colombiana tenga las herramientas para judicializar a los individuos que cometan delitos y que se le dé prioridad a los derechos de las víctimas y no a los derechos de los criminales sin capitular ante los violentos y dentro de ese contexto proponer el país que Colombia puede ser un estado fuerte, con una policía fuerte, un ejército que esté en todo el territorio nacional, pero sobre todo garantizando que se aplique la ley y la constitución sin el concepto aquel de exterminar, extirpar, destruir, acabar con todo el mundo que piense distinto, sino lo contrario. ¿Cómo construimos un país basado en las fortalezas que tenemos como Estado, en la ley y la constitución y obviamente mirando hacia atrás, pero no mirando hacia atrás con el concepto aquel de que todo lo que hizo mi antecesor fue malo y solo yo puedo hacer, digamos, ese concepto de Mesías? No creo en eso, creo en el concepto de Ujú. gerencia, de visión de que lo que hizo el anterior que fue bueno se puede mejorar y en los últimos 30 años creo que han habido gobiernos que han tenido cosas positivas que se pueden, desde eso que han hecho, construir y mejorar para que nuestra gente no se tenga que ir. Y ahí va a estar el eje central de esta propuesta de que toda esa gente que se fue, que es colombiana, que vive en diferentes países, ya tenemos casi alrededor de 6,5 millones de colombianos, hay 1,350,000 colombianos que están registrados para votar en el exterior, pero creo plenamente que esa gente quisiera volver al país a desarrollar sus regiones, darle como autonomía a esas poblaciones de donde vienen y a eso le vamos a apostar a que sumemos con toda esta gente que se ha ido, pero con todas las familias de estos colombianos que viven en territorio colombiano, que reciben las remesas, que pagan créditos de consumo, o pagan la cuota del apartamento, o pagan
todo un escenario que se ha venido presentando con esos 13.000 millones de dólares que aporta esta comunidad. Entonces quiero ser esa voz de esa comunidad migrante, pero también de las familias de esos migrantes que se han ido y que busquemos construir un país completamente diferente, borrón y cuenta nueva, avanzando con un Estado fuerte, sólido en seguridad, pero sobre todo en desarrollo económico que nos permita desarrollar las regiones. Ok, bueno, pues ahí está claro. Pero bueno, cuéntenos de pronto también un poco de usted. ¿Quién es Cristian Mancera? Tenemos entendido que es presidente del Consejo del Distrito 11 de Miami-Dade, que es abogado. Cuéntenos un poco más sobre usted para que los colombianos lo puedan conocer más a fondo. Primero que todo, llevo más de 10 años trabajando por las comunidades en diferentes países. Cuando me refiero a comunidades, me refiero a comunidades colombianas que están residiendo en Panamá, en México, en Estados Unidos, en Europa. Y hemos ido directamente a atender muchos de estos colombianos, escuchando sus necesidades. Buscamos en 2018 y en 2022 aspirar a la curul de los colombianos en el exterior, a la Cámara de Representantes. Desafortunadamente no se nos dio la posibilidad porque tal vez no estábamos en el bus ganador, aunque teníamos la mejor propuesta. Y hemos venido haciendo un trabajo muy interesante con las comunidades colombianas que viven en el condado de Miami-Dade, en el sur de la Florida, desde Orlando hasta lo que es el sur, en Key West, y hemos ido como apoyando, visibilizando a estas comunidades, haciendo ferias de servicios, promoviendo el emprendimiento de mujeres colombianas migrantes, de hombres que llegan con sus familias a abrir negocios. Hemos estado visibilizando una cantidad de escenarios importantes en los últimos años, y eso ha sido un trabajo decidido, sumado obviamente al trabajo que hacemos como abogado de colombianos que viven por fuera, que lo hemos venido adelantando ya en los últimos años también, que nos hace mantener un contacto permanente con Colombia. Entonces estamos residiendo entre Colombia y Estados Unidos, y el compromiso siempre ha sido el mismo, o sea, todo ese trabajo comunitario que la gente lo puede ver, ha sido siempre de una forma directa con el ciudadano, transparente, y pienso que esa visión que tenemos, o esa hoja de vida que puesta al lado de muchos candidatos, está años luz superior de lo que se está planteando en este momento, y finalmente lo que queremos es construir una nación, una Colombia que mire de una manera diferente, que dejemos de odiarnos entre nosotros, pero sobre todo de que le podamos apostar a una persona que es colombiana, que sin duda emigró hace unos años a los Estados Unidos con su familia, pero que siempre ha tenido a Colombia en su corazón, sigue teniéndola, y creo plenamente que podemos desarrollar un país con una visión distinta, con todos esos colombianos que se han ido, que hemos estado representando, apoyando decididamente en los últimos años. Y ese es Cristian Mancera, un colombiano que se la ha jugado por la comunidad colombiana en el exterior y comunidad migrante en los últimos 10 años. Bueno, Cristian, y muchas personas se preguntarán también cómo va a ser su campaña, es decir, la va a hacer desde Miami, va a estar en distintos países, va a estar en Colombia. ¿Qué ha pensado, digamos, de esa estrategia política de cómo va a ser para llegar al 2026? Pues primero que todo vamos a estar trabajando, ya lo hemos estado haciendo, reuniendo nuestros apoyos, sobre todo en la zona del condado de Miami-Dade, pero lo vamos a hacer en los diferentes países donde hemos estado presentes, pero también en Colombia. Hemos estado ya visitando diferentes regiones del país, hemos estado viajando, visibilizando la propuesta, que creo que es lo más importante, lograr que la gente se una a esa voz de esos colombianos que buscan un progreso para nuestro país, y vamos a estar planteando esta propuesta completamente ciudadana, orgánica, que nos permite llegar al 31 de enero del próximo año con un mensaje sólido, fuerte, y que podamos estar finalmente en un tarjetón para esa opción, para que los colombianos puedan votar por nosotros. Si no lo logramos finalmente, porque en política obviamente hay que trabajar primero antes de plantearnos los supuestos, vamos a estar trabajando duro, pero con la convicción de que llegaremos al mes de enero fortalecidos, y si no, seguiremos trabajando para visibilizar a esa comunidad colombiana que está en el exterior y los problemas neurálgicos que generan que la gente se vaya, que finalmente el Estado colombiano ha sido incapaz de resolver en los últimos 30, 40 años. Cristian, ¿y ya ha hablado con algún sector o de pronto va a hacer el camino de las firmas, aunque pues ya estaría, digamos, más corto de tiempo? ¿Algún partido lo va a avalar? ¿Qué sectores lo respaldan? ¿Qué nos puede contar sobre eso? Creo que tomé la decisión. Nosotros somos como la historia del caballo, ¿no? De carreras que entra de último, Ujú. y vamos ganando espacio a medida que vamos compartiendo y viajando por todo el territorio colombiano. Prefiero en este momento manejar un discurso independiente. Claramente creo que de llegar al 31 de enero, cuando se abren las fechas de inscripción para candidatos de los partidos,
vamos a contar tal vez con el apoyo de un partido. Hemos estado también hablando con diferentes líderes de fuerzas políticas, pero el mensaje finalmente hay que socializarlo, hay que lograr que la gente como que abra los ojos y vea otras alternativas que no son los mismos de siempre, ni los que dicen que son, digamos, nuevos, pero realmente vienen de lo mismo. Entonces pienso que ahí está la propuesta y vamos a tratar de consolidar primero el mensaje a través de todo el país, a través de una independencia que nos permite llegarle a toda la ciudadanía y después buscar finalmente estar Ujú. inscritos para el 31 de mayo en ese periodo de 31 de, perdón, 31 de enero al 13 de marzo. Ok, y de pronto hay algún sector ideológico o político en el que se identifique, no sé, de pronto más hacia la derecha, más hacia la silla de izquierda, más de pronto hacia el centro, algún candidato que le guste, por el que la gente pueda decir, bueno, de pronto él podría hacer alianzas con determinado candidato, lo ve en este sector, ¿qué nos puede decir sobre eso? Claramente estamos en una tendencia de centro derecha, con una tendencia social enorme. Creo que ese trabajo se ha visto evidenciado. Y mire que esa tendencia de centro derecha la hemos venido manejando siempre, pero siempre con la gente en el corazón. Creo plenamente en el mensaje que estamos transmitiendo, el mensaje que queremos, digamos, construir una Colombia diferente. Y mire nomás lo que pasó el fin de semana con el presidente de la República Ujú, yendo a instigar escenarios en el exterior. Y ahí es cuando yo digo, no tenemos el liderazgo, no tenemos la visión. O sea, cuando estamos pensando en política exterior, yo quiero un gobierno que logre considerar a todos los países como socios comerciales y que con ellos podamos construir alianzas que nos permitan desarrollar a nuestros pueblos, a nuestras regiones, generar escenarios de libre comercio que promuevan realmente a nuestra gente aquí en Colombia y que no pase lo que está pasando en este momento en donde estamos promoviendo el odio, el aislamiento de Colombia de países que toda la vida han sido aliados como Estados Unidos. Y creo que esos son escenarios que hay que ir cerrando porque un presidente de la República es presidente de toda Colombia y no puede ir en voz de un concepto ideológico, ir a hundir a 50 millones de colombianos. Ese concepto, eso que se ha venido adelantando en los últimos años, de que Estados Unidos es un imperio malévolo y que los países, el caso de Israel, todo este discurso es bastante contradictorio. Y creo que es importante mencionar lo siguiente. Como ujú, presidente, mi prioridad va a ser los colombianos, desarrollar a nuestra gente, a nuestros jóvenes, para que no se vayan del país, pero no me voy a poner en el plan de ir a buscar peleas en otros países que no nos corresponden a nosotros. Y mire la ironía, a diario mueren jóvenes colombianos aquí en Colombia, a diario mueren niños aquí en Colombia por el conflicto armado, niños que son ujú. reclutados por las fuerzas al margen de la ley. Y entonces estamos preocupados por un conflicto en Gaza, que sí, es válido la preocupación, pero no es nuestro problema para que un presidente asuma esa visión o esa política. Eso finalmente lo que hace es aislarnos y creo que como individuo, cada persona tiene derecho a manifestar su sentir y su pensamiento, pero la política del Estado colombiano no puede ser asumir un punto de vista que finalmente termine alienando o excluyendo a su población a nivel internacional. Entonces, dentro Ujú. de la visión que tengo de país, creo en un presidente fuerte de los colombianos que represente a la gente, pero sobre todo, para atender la pregunta, la otra parte de la pregunta, los demás candidatos, todas estas personas, y mire que es importante validar esto, hay alrededor de 80, 90, 100 candidatos según tengo entendido, y entonces yo he escuchado en algunos medios el concepto de que eso es malo y que antes eso es una visión equivocada. Por ahí escuché una propuesta de que plantear un proyecto de ley que para limitar quién se puede lanzar y quién no se puede lanzar, o sea, todo lo contrario, lo que está pasando ahora es un reflejo de que nuestra democracia está más viva y fuerte y que hay personas como yo que tienen el liderazgo de que creen una Colombia diferente y quieren plantear la alternativa. Y mire que aquí le aplico el ejemplo de los equipos de fútbol. Hay una cantidad de técnicos que van de equipo en equipo en equipo, fracasan y son reencauchados en otro equipo y son vendidos como la mejor dicho, la mejor opción. Tenemos que Sí. buscar son alternativas diferentes, en el caso de mi propuesta, y yo sé que soy una persona no tan conocida para la mayoría de colombianos, pero pienso que a medida que la gente vaya conociendo el mensaje de lo que estamos planteando, vamos a ir ganando espacios que permitan liberar al país, sobre todo de la polarización, primero que todo, de los odios y poder buscar un Estado fuerte que permita Ujú. resolver los grandes desafíos que tenemos como país. Sí, precisamente pues le quería preguntar sobre ese tema porque en los últimos días pues ha habido muchas tensiones entre Colombia y Estados Unidos, pues recordemos también que Estados Unidos, el gobierno del presidente Donald Trump, pues tomó la decisión de quitarle la visa al presidente Gustavo Petro y recientemente también la canciller Yolanda Villavicencio pues renunció a ese permiso que tenía en solidaridad con el mandatario. ¿Usted cómo está viendo toda esta situación y si cree que es correcto el actuar que está teniendo el gobierno nacional?
Pues pienso que se ha calculado en forma equívoca desde que llegó el gobierno de Donald Trump. El discurso que se planteó a principio de año fue que Trump era un fascista o un neofascista o un neonazi. Y pienso que esa no es la forma en que se manejan las relaciones internacionales. Independientemente, mire, es muy importante que la gente entienda, pueden haber diferencias ideológicas entre una persona de derecha o izquierda, pero lo que importa o debe primar son los intereses del pueblo colombiano. En ese escenario, lo que debió primar para el presidente Petro no fue si Trump era neofascista o fascista o de ultraderecha, sino cómo me voy a acercar a este gobierno, cómo voy a buscar fortalecer los lazos económicos que permitan que Colombia no sea aislada, porque ya me estoy peleando con Israel, entonces no me voy a echar un enemigo adicional tan fuerte como Estados Unidos. Y eso son cosas que son de sentido común. Entonces, esas alianzas históricas no se pueden eliminar, esos discursos de que todos esos funcionarios renunciando a las visas. O sea, esto no es un tema de arrodillarse, es un tema de mirar el mundo como una aldea global de la cual Colombia hace parte y en donde todos tenemos una obligación de entendernos. Estados Unidos desertificó en ese escenario a Colombia por unas cosas que son claras y evidentes. Hay un avance de las estructuras ilegales en todo el país. Esto ha generado un impacto negativo no solamente en las poblaciones que se ven afectadas por esto, sino también por el tráfico de drogas, los cultivos ilícitos. Entonces, y esto no viene Ujú. solamente de este gobierno, sino de gobiernos anteriores que han fallado en esa misión. Entonces, lo que pasó aquí fue el cúmulo de escenarios en donde ya Estados Unidos dijo, bueno, nos toca desertificar a Colombia porque no se han cumplido con esos objetivos, pero el presidente lo tomó de manera personal y empezó una arremetida en contra del gobierno del presidente Donald Trump que me parece completamente desafortunado porque seguimos enviando el mensaje que somos un país totalmente inviable y liderado por las personas equivocadas y respeto las posturas de cada una de estas personas, pero como colombiano me siento afectado porque veo cómo nuestra gente se ve afectada en los aeropuertos, veo cómo la gente se ve afectada cuando están tratando de hacer conexiones de comercio, sobre todo entre Estados Unidos y Colombia, y la gente que hace comercio es de izquierda, de derecha y de centro, o sea, aquí no hay un tema ideológico. Entonces, por eso un presidente tiene que tener claro eso y ver al mundo como una aldea global y no aislarse a través de una ideología que está mandada a recoger. Ujú. Y en ese sentido, ¿también restablecería las relaciones con Israel si llega a ser presidente? Claro, yo pienso que Israel hay que mirarlo también como un país parte de esa aldea global en donde vamos a tener que entrar a visibilizar qué nos une. Tenemos una relación de años con Israel, de cooperación, de apoyo. Tenemos una cantidad de familias que son judías colombianas. O sea, toda esa realidad que te estoy hablando, que no solamente se aplica al caso de Israel, sino se aplica al caso de Estados Unidos y todos los países en donde hay 6,5 millones de colombianos. En cada Ujú. país mínimo hay 50.000 colombianos y esas familias son familias que llevan años. Entonces, Israel no podemos romper relaciones con ellos y tampoco podemos, lo que está pasando en Israel es un problema que ellos están resolviendo en su conflicto armado. ¿Qué tal entonces que Israel hubiera roto relaciones con Colombia porque nosotros estábamos en un conflicto armado fratricida durante años, matándose entre nosotros mismos y que Israel se metiera en eso? Es que son conflictos de los pueblos, de los países. Entonces a veces tenemos que tomar distancia, respetar las decisiones de los países y ser más bien aliados para buscar que esas relaciones comerciales se mantengan en el tiempo sin que terminemos aislando a Colombia de países y aliados que son tan importantes como el caso de Estados Unidos e Israel. ¿Y qué haría, por ejemplo, con el caso de Nicolás Maduro en Venezuela? Mire, ese es un caso bastante interesante el que usted plantea, porque es que yo veo a Venezuela como como el cáncer que está afectando a una región. En este caso, la región es Suramérica. La región es un paciente que está ya con este cáncer, no sabe qué hacer, cómo resolver el problema. Y es una situación que complica porque entre más pasan los años, ese régimen es algo, yo diría, siniestro para no solamente Colombia, sino para toda la región. La enorme cantidad de venezolanos que han emigrado a ese país, las consecuencias que eso ha tenido en países como Colombia, no solamente en temas de seguridad, sino en temas de desarrollo económico en todas estas regiones que han recibido a estos hermanos venezolanos y que no tenemos la capacidad realmente de enfrentar una problemática que es que esos grupos ilegales que operan en las fronteras entre Colombia y Venezuela, que durante años han recibido albergue o protección por parte de Venezuela, hace que Colombia le quede bien complicado controlar el flujo de drogas, el flujo de armas, el flujo también de personas, sobre todo el tráfico de personas. Entonces, es un problema que genera una cantidad de delitos conexos que por eso hay que tomar una decisión y hay que resolver ese problema. No sé cómo se va a terminar resolviendo, no sé cuáles sean las intenciones de Washington en ese aspecto,
pero el frente de Latinoamérica no debe ser el frente iluso y ridículo de decir, sí, si se meten con uno, se meten con todos. No. El frente de Latinoamérica debe ser evaluando todo lo que le acabo de mencionar, todo lo que ha implicado en consecuencias de costos para los países hermanos, el problema que hay en Venezuela, ver cómo entramos en una solución. Que el régimen asuma una posición o de irse negociadamente o que se resuelva esto por la mano dura, y cuando digo dura, cuando toca entrar a resolver el problema en el caso de Estados Unidos, que ve que está siendo afectado por Venezuela y las decisiones que tome Estados Unidos frente si va a invadir, intervenir, arrestar, lo que tomen la decisión, esa será una decisión de Estado en contra de Venezuela y nosotros como Colombia no debemos intervenir ni mucho menos meternos en otro problema adicional cuando es Estados Unidos el que se ve directamente afectado por este flujo enorme de narcóticos que vienen de Venezuela. Entonces, es un problema, es como un cáncer, tenemos que extirparlo y ya llevamos 25 años en estas sin una solución concreta de fondo y le apuesto a eso, o sea, a través del diálogo o a través de las vías judiciales o a través de la fuerza, pero no podemos seguir en esto de manera perpetua. Bueno, pues ahí está, es Cristian Mancera, un nuevo precandidato presidencial para esta carrera electoral hacia el 2026. Pues Cristian, muchas gracias por haber estado acá en Semana. A ustedes muchas gracias, a todos los colombianos que nos apoyen, que nos sigan, que visiten nuestras redes sociales y que apoyemos una visión distinta de país. Muchas gracias. Bueno, Cristian, pues muchísimas gracias por estar acá en Semana. Estaremos muy pendientes de su candidatura, también por supuesto las de los demás precandidatos presidenciales y todo lo que pase en esta jornada electoral que ya cada vez se pone más candente para el 2026. Pues a ustedes los invitamos a que sigan con más información en www.semana.com. Hasta pronto.